Hola a todos, en este video haré un resumen de la teoría de relaciones métricas en triángulos. Algunos conceptos previos. La proyección de un punto P sobre una recta L se obtiene al trazar una perpendicular a la recta L por P y la intersección de esa perpendicular con la recta L es la proyección del punto P sobre la recta L. En este caso, un punto P'. Para proyectar un segmento sobre una recta, se proyecta cada punto del segmento sobre la recta. El segmento obtenido, entonces, es la proyección de ese segmento sobre esa recta. En la figura, si tengo el segmento AB y proyecto cada punto de AB sobre la recta, obtengo un segmento A'B'. Si tengo un segmento CD y proyecto cada punto de CD sobre la recta, obtengo un segmento C'D'. Y si tengo un segmento EF y proyecto cada punto de EF sobre la recta y obtengo un único punto E', ese punto es la proyección del segmento EF sobre la recta. En este caso, EF está en una recta perpendicular a la recta dada. En el triángulo ABC, si se proyecta el lado AB sobre el lado AC, entonces se proyecta cada punto de AB sobre el lado AC y se obtiene el segmento AD. Si se proyecta el lado BC sobre AC, entonces se proyecta cada punto de BC sobre el lado AC y en este caso se obtiene el segmento DC. Por ejemplo, si ABC es un triángulo rectángulo, al trazar la altura relativa a la hipotenusa, el segmento AD es la proyección de AB sobre la hipotenusa AC y el segmento DC es la proyección de BC sobre la hipotenusa AC. Si se obtiene un triángulo obtusángulo, la proyección de AB sobre AC sería el segmento AD, que está en la prolongación de AC. Relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Dado un triángulo rectángulo ABC recto en A, si trazamos la altura relativa a la hipotenusa, entonces BD es la proyección del cateto AB sobre la hipotenusa BC y DC es la proyección del cateto AC sobre la hipotenusa BC. El ángulo que está aquí es el complemento del ángulo que está aquí. Pero estos dos triángulos son rectángulos. El ángulo que está aquí también es el complemento de este ángulo. Por lo tanto, el ángulo que está aquí es congruente a este ángulo. Y eso significa que estos dos triángulos rectángulos tienen iguales un ángulo agudo, por lo tanto son semejantes. Cada uno de estos triángulos rectángulos tiene ángulos agudos iguales al triángulo ABC, por lo tanto también son semejantes a él. Por ello, el triángulo ABC es semejante al triángulo DBA y también es semejante al triángulo DAC. Una de las relaciones métricas de los triángulos rectángulos es el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. En la figura tenemos a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. La altura relativa a la hipotenusa es media proporcional entre los segmentos en que divide a la hipotenusa. Recuerden que estos dos triángulos son semejantes y por semejanza entonces se obtiene que m sobre h es igual a h sobre m. La altura relativa a la hipotenusa es cuarta proporcional entre la hipotenusa y los catetos. Este triángulo
es semejante al triángulo ABC y de ahí se obtiene la siguiente relación. Cada cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre la hipotenusa. Por ejemplo, BC sobre AB es igual a AB sobre BD. Y también BC sobre AC es igual a AC sobre DC. Y la razón entre los cuadrados de los catetos es igual a la razón de los segmentos en que la altura divide a la hipotenusa. En este caso, AC al cuadrado sobre AB al cuadrado es igual a BD sobre DC. Veamos ahora las relaciones métricas en el triángulo oblicuángulo. Un triángulo que no es rectángulo se llama oblicuángulo. Puede ser un triángulo acutángulo o un triángulo obtusángulo. En todo triángulo, el cuadrado de un lado opuesto a un ángulo agudo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble de uno de ellos por la proyección del otro sobre él. Por ejemplo, en la siguiente figura, el triángulo ABC, el lado AD mide C, el lado BC mide A, el lado AC mide B. La proyección del lado AB sobre el lado AC es AD y mide D. La proyección del lado AB sobre el lado BC sería BE y mide G. La proyección del lado BC sobre el lado AC es CD y mide E. La proyección del lado BC sobre el lado AB es BF y mide S. La proyección del lado AC sobre el lado AB es AF y mide T. Y la proyección del lado AC sobre el lado BC es S y mide F. Entonces, por el enunciado anterior, si el ángulo A es agudo, el cuadrado del lado opuesto al ángulo A cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, B cuadrado más C cuadrado, menos el doble de un lado, por ejemplo el que mide B, por la proyección del otro sobre él. Esa proyección mide D. También, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2C por la proyección de este lado sobre este lado. Esa proyección mide T. Si el ángulo B es agudo, entonces B cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado menos 2A por la proyección de este lado sobre este lado. Esa proyección mide G y se tiene esto. También B cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado menos 2C por la proyección de este lado sobre este lado. Esa proyección mide S y se tiene esta igualdad. Si el ángulo C es un ángulo agudo, entonces C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2A por la proyección de este lado sobre este lado. Esa proyección sería esto y mide F y se obtiene esta igualdad. También C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos 2B por la proyección de este lado sobre este lado, que sería este segmento, que mide E, y se obtiene esta igualdad. En todo triángulo obtusángulo, el cuadrado del lado opuesto al ángulo obtuso es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados más el doble de uno de ellos por la proyección del otro sobre él. En la figura, el ángulo A es obtuso. La proyección del lado BC sobre el lado AC es el segmento AD
cuya medida es J, y la proyección del lado AC sobre el lado AB es el segmento AE cuya medida es L. Entonces, por el enunciado, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2B por la proyección de BC sobre AC, que mide J. Y se obtiene esta igualdad. También, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2C por la proyección de AC sobre AB, que es el segmento AE cuya medida es L, y se obtiene esta igualdad. El enunciado A y el enunciado B son lo que se conocen en trigonometría como el teorema del coseno, que veremos más adelante. Las alturas de un triángulo están dadas por estas fórmulas. P minúscula es el semiperímetro, es decir, A más B más C sobre 2. Y esta fórmula raíz de P por P menos A por P menos B por P menos C es la fórmula para hallar el área del triángulo en función de los tres lados, conocida como la fórmula de Herón. Entonces aquí se tiene altura es 2 sobre A por el área, altura B es 2 sobre B por el área y altura C es 2 sobre C por el área. Se deduce de la fórmula de área base por altura sobre 2. Las alturas de un triángulo son inversamente proporcionales a los lados opuestos, es decir, altura relativa al lado A sobre altura relativa al lado B es igual a B sobre A, altura relativa al lado A sobre altura relativa al lado C es igual a C sobre A, y altura relativa al lado B sobre altura relativa al lado C es igual a C sobre B. De aquí también se puede decir que a mayor lado corresponde menor altura y a menor lado corresponde mayor altura. Conociendo las medidas de los tres lados de un triángulo, podemos determinar si es rectángulo, si es acutángulo o si es obtusángulo. Supongamos que tenemos el triángulo ABC de lados A, B y C y que el lado mayor sea A. Si el cuadrado del lado mayor es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, entonces el triángulo es rectángulo. Si el cuadrado del lado mayor es menor que la suma de los cuadrados de los otros dos lados, entonces el triángulo es acutángulo. Y si el cuadrado del lado mayor es mayor que la suma de los cuadrados de los otros dos lados, entonces el triángulo ABC es obtusángulo con el ángulo obtuso opuesto al lado de longitud A. Eso es todo, muchas gracias.